Ahora mismo es abrumadora la cantidad de noticias que están saliendo sobre Kate Middleton, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Y es que muchas están basadas en la teoría de la conspiración y algunas, por lo que se cuenta, pues parece que tienen más grado de credibilidad o veracidad que otras. Por ejemplo, en las últimas horas ha trascendido por medio de un vídeo en otra plataforma que se ha hecho viral que el abogado de Kate Middleton la tiene prácticamente en busca y captura y que en estos momentos estaría dudando de si está viva o está muerta. Dice que tiene que atender unos asuntos pero que le es imposible dar con ella y que de hecho podría llevar todo este asunto a las autoridades para comprobar si efectivamente la princesa de Gales está desaparecida, no quiere salir o le ha pasado cualquier otra cosa. Este asunto es falso. Es una de las teorías que pues están surgiendo, como digo. A otras tienen más visos en este sentido de ser verdad. De hecho, pues por lo que aquí apostamos en este canal, que tiene que ver un poco con la salud mental y con problemas matrimoniales, apuntan a algo de lo que no hemos hablado todavía por aquí, que sería un supuesto amante de Kate. Sí, habíamos hablado de la amante de William, de Rose Hambury, a la que le siguen dedicando artículos en las últimas horas, destacando su estilo, su buen hacer, su diplomacia. Bueno, la están poniendo por las nubes. ¿Os suena esto? Sí, esto ocurrió en los años 90 con Camilla Parker Bowles. Mientras Carlos se divorciaba de Diana en una separación que fue dura, pues la prensa entonces ensalzaba a Camilla. En Inglaterra, en Reino Unido en este caso, pues no había tanto escepticismo como en el resto del mundo, que veíamos un poquito la cosa más simple. Pero como digo, ahora ya no es solo William quien tendría la amante, sino también Kate. Y atención, porque yo ya no sé si han querido liar algunas cosas, pero han hablado de Thomas Kingston. De Thomas Kingston, el marido de Lady Gabriella Windsor, que ayer os hablamos en el vídeo del funeral y cuya investigación sobre su muerte sigue en curso, aunque todo apunta a autólisis o la palabra que empieza por sui. Os contamos, por lo que sabíamos, que con quien había estado había sido con la hermana, con Pippa Middleton. Sí hubo rumores diciendo que podía ser incluso una tapadera y que este chico, que llevaría con Kate desde ese periodo que tienen de crisis antes de casarse, Kate y William. Yo creo que no hay nada de esto, pero claro, por ejemplo, han sacado una foto de William con una especie de morado poco tiempo después de conocerse la noticia de la muerte de Thomas Kingston, dando a entender pues prácticamente como que ha ido a su casa o que le ha amenazado o que incluso es el culpable de su muerte, cosa que ya me parece un poco rocambolesca. Además, teniendo en cuenta el historial un poco de su entorno y las cosas que se están comentando sobre esa investigación, pues en el caso de William yo lo veo esto bastante difícil, cuanto menos. Pero en fin, no terminan un poco tampoco la prensa británica, que en este sentido siempre ha ido como a por Kate. Lo que pasa es que al salir lo de Rose Hambury y al tranquilizarse un poco el tema, se dejó un poco aparcado, ¿no? Pero nunca han sabido pinchar un poco un hueso con quién es el amante, quién sería el amante de Kate Middleton. Con lo cual la percepción que al final ha tenido el público es que por mucho que buscaran, oye, que puede ser que la chica no tuviese a nadie. Pero bueno, pues todo esto está saliendo, un abogado que dice que no sabe si está viva, si está muerta, un amante de Kate Middleton, esos problemas matrimoniales que vienen porque se han puesto los cuernos el uno al otro.
Se está hablando también de la agresividad de de William, que dicen que no solo gritaba a su mujer, sino que también a su propio hermano y a su padre, con unas rabietas impresionantes, incluso para un adulto como es ahora de mediana edad. De esto hay algo en el libro de Harry, de una pelea que protagonizan, que yo personalmente pues la veo infantil dentro de todo, no lo veo como es un chico que tiene unos arranques de ira y no, personalmente no lo veo así. Pero bueno, como digo, todas estas teorías vienen ahora mismo desde que prácticamente se ha abierto la veda con el asunto de las fotos. Se dice además incluso, y ahora os contaré ahora un artículo de Celia Walden respecto a todas las especulaciones y esas exigencias que se les está haciendo a los príncipes de Gales, que las mismas agencias de prensa que retiraron la foto del Día de la Madre de Kate Middleton con sus hijos, el fotomontaje, el fotokill, como queramos llamarlo, porque mucha gente dice, no, pero es que tienen un papel institucional, entonces esto de la mentira, ya, pero es que no es una mentira, no sé, o sea, quiero decir, seamos un poquito serios, no es la gran mentira, no se están llevando dinero por eso, ni no sé, yo personalmente en ese sentido no le doy tanta importancia. Que luego hay ramificaciones, por supuesto. Pero como digo, las 3 agencias de prensa, junto con otras, ahora lo que quieren hacer es observar prácticamente todas las fotos oficiales que haya mandado Kensington Palace, pues para saber si son reales o no. Yo de verdad, o sea, al final son tonterías. Porque dicen, ay, en una está manipulada y a un niño le falta un dedo. Bueno, tengo claro que si lo que quieren dar es otro tipo de mensaje, en plan de que prácticamente pues estaríamos viviendo en una especie de simulación, que al final es eso, la monarquía no dejan de ser apariencias y más una tan tradicionalista y clásica como la monarquía inglesa, como la realeza inglesa, alimentada por los miembros de la Rota Real, que son ese grupo de periodistas que mantienen a una institución a cambio de, o bueno, al final lo que les interesan son clics, son lectores y sobre todo vender. Respecto a esto, he querido hacerme eco de un artículo de Celia Walden, la mujer de Piers Morgan, los dos super periodistas dentro en el mundo anglosajón. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho, porque a mí me ha parecido interesante respecto a todo esto que se está diciendo. Atención con lo que dice Celia Walden, periodista, novelista, mujer de Piers Morgan. Me sorprendió el hecho de que la princesa de Gales publicara una declaración pidiendo disculpas por lo que ella afirma que fue un simple error banal de juicio. Si ella asume la culpa por un error que no era suyo, nunca lo sabremos. Ciertamente la verdadera máquina allí para apoyar, aconsejar y prevenir tales errores tuvo algunos problemas. Se refiere a la maquinaria un poco de los asesores y todo eso. Pero en este sentido yo personalmente sí creo que puede ser un error natural. Por supuesto bochorno, por supuesto ridículo, pero bueno, al grado que se le quiere hacer ver de tipo delito, pues yo personalmente pues tampoco. Es verdad que según la cultura inglesa, bueno, pues el hecho de la mentira vista como tal, esa gran pillada, pues no es bien observada dentro de la cultura anglosajona. Pero bueno, igual que allí, igual que en el resto del mundo. Pero como digo, esto al final pues no pasa de travesura, de patochada. Lo realmente importante tendría que ver con la salud de la propia Kate. Sigo con el artículo, dice, vale la pena recordar que después de 2 meses y medio de ausencia pública, la última vez que se le vio fue en Sandringham, el día de Navidad. Kate probablemente sigue siendo frágil y se ha visto obligada a publicar una foto debido a las infinitas teorías de conspiración.
Teorías que ahora son 10 veces más con las suposiciones actualmente propagadas en redes sociales que dicen cosas absurdas como si se fue el príncipe Guillermo. Sí, porque esta teoría también ha aparecido, que William no es William, sino que también es un doble. Y a este sí lo estamos viendo, pero bueno. O un caso de cirugía facial que salió mal. Dice, siendo periodista se supone que debo estar al tanto de todos los hechos. He recibido tantos mensajes de WhatsApp preguntándome cuál era la historia verdadera que me he visto obligada a silenciar el sonido de mi teléfono. Todo esto a pesar de la clara declaración inicial de Palacio de que después de someterse a una cirugía abdominal exitosa en enero, nuestra futura reina no reanudaría sus funciones oficiales hasta abril. Todavía no es mitad de marzo, lo recordamos, dice, así que en este punto no hay razón para sospechar que algo está mal. Hombre, no hay razón tampoco, no hay razón tampoco. ¿Se ha podido llevar esto de otra manera? Incluso respetando la privacidad, pero se ha hecho mal desde el minuto 1. La culpa yo no se la he hecho entera a ellos, porque ellos tienen personas que trabajan para que esto no suceda. Tienen a sus asesores y también, por qué no decirlo, el papel de determinados tabloides británicos y esa guerra soterrada por ver quién tiene mejor imagen pública con Carlos y con Camila. Pero bueno, esta autora dice que no hay base para esta creciente impaciencia y que no hay excusa para la vergonzosa campaña especulativa sobre la salud de la princesa. Los humanos son curiosos por naturaleza, es verdad, pero como todo lo demás sobre ella, desde su ropa y maquillaje hasta su matrimonio y sus hijos, dice, parece que también hemos tomado el control de su estado mental y físico. La autora continúa diciendo que hoy en día este conocimiento común, especular y cotillear, que es una acción habitual y que en este sentido parece que olvidamos todas las reglas fundamentales de etiqueta relativas a la salud de una persona. Me hace gracia un poco que la prensa inglesa, porque lo he visto otras veces, utilice la palabra etiqueta, ¿no? Cuando ellos especialmente, bueno, pues han hecho cosas, como digo, han hecho cosas que son bastante execrables, con lo cual a mí no me vale este asunto de utilizar bigarda o meretriz para referirse a una fulanita o la palabra con 4 letras. Esto me parece hipocresía y doble moral, en este caso por parte de la prensa inglesa. Y es que por mucho que revistan una realidad con azúcar y con lacitos, una noticia con azúcar y con lacitos, ellos no dejan de hacer lo que ha hecho el resto de prensa alrededor del mundo. No son especiales, por mucho que se les haya dado ese estatus, y en el libro de Harry podemos entender que no, que en ese sentido están para echarse un puntito en la boca. Bueno, sigo con lo que cuenta la autora. Dice, había una vez cuando las cuestiones de salud estaban al mismo nivel que las cuestiones económicas, emocionales, la orientación sexual y las creencias religiosas. Dice, investigar cualquiera de estas áreas no solo se consideraba inapropiado, sino también terriblemente grosero y maleducado. Dice, nuestra cultura de compartir no ha ayudado, de compartir noticias, de compartir virales. Dice, por más útil que haya sido para las figuras públicas hablar abiertamente de sus adicciones, disfunciones, etc., para romper diversos tabúes y disipar estigmas, nadie debería sentirse obligado a hablar de estos temas a toda costa. Una vez más, nuestra incivilidad hacia los problemas de salud es tal que he escuchado a figuras públicas criticadas por no hablar abiertamente sobre su cáncer, alcoholismo o acné. Bueno, a ver, en el caso de Kate Middleton, yo esto no lo definiría así. A Kate Middleton no se le está exigiendo, bueno, ahora sí, la prensa británica, no se le está exigiendo que diga que tiene, ¿vale? Porque puede haber cosas que a lo mejor en un momento dado una persona no se encuentre preparada.
E incluso pues que de cara a la imagen exterior pues no puede hacer frente a ello. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que las cosas se hayan hecho mal desde el minuto 1, que ha sido un poco lo que ha pasado aquí. Y también una espiral bastante tóxica con esta Rota Real, estos medios de comunicación que se ocupan de las noticias de la Casa Real desde Reino Unido, que ha manchado y ha intoxicado las propias relaciones entre William y Harry. Yo no creo sinceramente que sean ni tan malos ni tal. E incluso para mí esto de la foto al final queda como una torpeza. Si no fuera, evidentemente, porque llevamos 2 meses sin ver a Kate Middleton, sin tener noticias de ella y sin mostrar una cierta transparencia que se le ha reconocido a Charles, pero que tampoco, porque Charles es el rey y convendría saber si bueno, pues se tendría que dar una abdicación o no. Entiendo que es un momento de crisis, entiendo que se han ido el rey y la princesa, probablemente los elementos más fuertes de una monarquía, pero bueno, yo quiero decir que es que, vamos, que evidentemente se respeta la privacidad, pero que tampoco en ese sentido nos tomen por tontos. Y esto va por todos, incluidos estos periodistas. Bueno, ella sigue con un discurso feminista diciendo que las mujeres en puestos públicos, la presión es aún mayor, porque les exigen prácticamente que hablen de cosas como la infertilidad, endometriosis, problemas de menopausia. Dice, es un deber de todas las mujeres ser abiertas sobre esas cosas. Dice, pero tome esa presión, multiplíquela por 1.000.000 y podrá tener una idea de lo que significa ser un miembro femenino de la familia real. Según esta autora, ser miembro de la familia real pues no es nada fácil. No. Pero yo creo que Kate iba bastante preparadita en ese sentido, o al menos es la biografía que desde siempre se nos ha querido vender, ¿no? El hecho de que la princesa de Gales soñaba ya prácticamente desde niña con esto, con ser aquí un poco la que parte... La que iba buscando, digamos, al príncipe de sus sueños, ¿no? Y en este sentido, durante mucho tiempo, Kate Middleton lo ha hecho bien. Y de hecho, hasta hace poco, era la que mejor tenía imagen pública en Reino Unido. Con lo cual, como digo, hay cosas que personalmente un poco me chirrían aquí dentro de todo. El asunto es que como las cosas se han sacado de quicio por completo y como dado el estatismo de la monarquía inglesa, de no moverse, sino de prácticamente que las cosas vengan como vengan y nosotros no hacemos nada y ya pasará el temporal, pues yo creo que ahora ha pillado en una época de redes sociales, ha pillado crisis de salud, que normalmente siempre son inesperadas. Ha pillado la muerte de la reina, porque a pesar de que haya muerto hace 1 año y pico, ella sigue estando presente de alguna manera en el pensamiento general de todos los británicos y por supuesto como ejemplo dentro de la realeza. Hay una situación con Harry y Meghan, está el asunto Lady Di, que eso no va a pasar de moda en la vida y evidentemente pues como digo aquí hay muchas más cosas de las que en un principio se dicen. No sé si estáis de acuerdo con esta autora, pero bueno, interesante un poco el artículo, ¿no? Se supone que es una persona seria que quiere poner un poco los puntos sobre las íes. Yo no sé si realmente lo consigue. En cualquier caso, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal. Yo os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.